Bueno, doy gracias al Señor, hermanos, amados, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes para continuar con nuestro libro de estudio, el libro de Corintios, Primera de Corintios. Hoy vamos a entrar en el capítulo 15 con la ayuda del Señor. Bueno, también estuvimos en la radio haciendo el programa. La forma en que transmitió el hermano el programa está fraccionada, digamos. No empezó, no está grabado desde el principio, sino que está grabado casi al terminar. La parte del principio yo ahora encuentro que está en el programa de Vaso de Misericordia, que eso también lo voy a subir, pero aún así la parte primera está cortada también. Es decir, que empezó del capítulo 14 creo que era, ¿no? Que estamos viendo en Corintio, en Hebreo, perdón, estábamos en Hebreo, estamos en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 12, versículo 12, y esa es la parte principal primera del programa. Y el hermano me grabó hasta el versículo 13, después se cortó ahí el programa y después volvió a grabarlo desde el versículo 24. Quiere decir que los versículos 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 16, 15 y 14 no se grabó. ¿No? Es decir, que se grabó pero no salió. Entonces está fraccionada, toda la predicación está... Voy a hacer el reclamo, por supuesto, a los hermanos de la radio, porque no se puede de esa forma. Pero bueno, son cosas a veces que pasan. Yo eso lo voy a arreglar después con los hermanos. Agradecido estoy, hermanos, por estar juntamente con todos ustedes una vez más. Espero que hayan pasado un hermoso día, ¿no? Agradecido al Señor por su gracia, por su amor, por Jesucristo, nuestro amado Señor, agradecido por su Espíritu Santo, agradecido por todas las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo por medio del libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Muchos hermanos yo creo que la están gozando, la están disfrutando, y bueno, y eso es bueno, eso es muy bueno. Vamos a saludar al hermano, a la hermana que está conectado ya, gracias a Dios. Manden saludos, hermano, háganse notar, que me gustaría saber quién es y puedan avisar a los otros hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, ¿qué les parece para comenzar? Aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Este capítulo 15 es muy extenso y que el Señor me ayude a desarrollarlo. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, Señor, pidiéndote a ti perdón primeramente si en algo te he ofendido, te he faltado, si en algo, Señor, me he equivocado. Señor, perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a estar en comunión contigo, Señor. Señor, más tiempo, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, entonces, alabado sea el Señor. Vamos a leer, vamos a alejar un poquito más la computadora, no quiero tocar nada que después me traiga un problema. Bueno, en el capítulo 15 del versículo 1, ¿verdad? Vamos a comenzar. Y acá Pablo cambia el tema. Venía hablando sobre doctrinas y venía hablando sobre este mandamiento del Señor y venía hablando el apóstol Pablo sobre el hablar en lengua, la preeminencia del amor, ¿se acuerdan en el capítulo 13? En el capítulo 12 él hablaba sobre los dones espirituales, también habló sobre la institución de la mesa del Señor, abusos de la mesa del Señor, atavío de las mujeres y tantos temas doctrinarios que tocó el apóstol Pablo, ¿no? Amonestaciones contra la idolatría en el capítulo 10, ¿no? Los derechos de un apóstol, ¿se acuerda que lo vimos a eso?
los sacrificados a los ídolos y después problemas en el matrimonio. Y bueno, hay tantos temas que el apóstol Pablo tocó para poder poner un orden dentro de la iglesia. Y ahora toca un tema completamente diferente. Ahora el apóstol Pablo nos habla de la resurrección. Y bueno, ¿por qué el apóstol Pablo parece que un tema fuera de lugar? Pero no está fuera de lugar el tema de la resurrección, porque el Evangelio de la Gracia es un evangelio de buenas noticias. Entonces nosotros que conocemos la gracia tenemos que conocer acerca de la resurrección. Y entonces Pablo, ¿no?, guiado por el Espíritu Santo, él escribió este tema de la resurrección para que nosotros no nos desmoralicemos y no nos apoquemos a causa de las luchas y de las pruebas que vienen a la vida del cristiano. Entonces dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, además de lo que él venía diciendo, ¿no?, de lo que venía aconsejando, además declaro, hermano, además les digo a ustedes, ¿no?, el evangelio que os he predicado, es decir, las buenas nuevas que yo le he predicado a ustedes, la cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, ¿no? Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creéis, haber creído en vano. Claro, acá lógicamente que no se está refiriendo a la salvación inicial, sino que se está refiriendo a ser salvado de las consecuencias, ¿no?, de no rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Entonces no seremos salvados, por ejemplo, de las aflicciones de la carne. No seremos salvados de los deseos de la carne, no seremos salvados del mundo, no seremos salvados de una vida desordenada. Pero si nosotros retenemos la palabra que nos han predicado, que nos han enseñado, entonces soy salvo, dice. Soy salvo de toda circunstancia, de toda, digamos, de toda prueba, ¿no?, que nos pueda llevar a nosotros a sufrir una derrota. Entonces, la palabra que os he predicado, soy salvo, y si no, habéis creído en vano. Habéis creído en vano. Si ustedes no aceptan la enseñanza, la doctrina, ¿no?, que Pablo les enseñó, y en este caso el pastor les enseñó, entonces habrán creído en vano, hermanos. Porque primeramente le hemos enseñado, o le he enseñado, lo que asimismo recibí. ¿Qué nos enseñó primeramente Pablo? ¿No? Dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto, ¿no?, que el Señor Jesús fue muerto por nuestros pecados. ¿Te das cuenta, hermano? Eso usted lo puede ver en Juan capítulo 1, 29, ¿no? También puede verlo en Hebreos 5, versículo 1 al 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo puede encontrar en Marcos 9, 12. Entonces eso les enseñó Pablo, ¿no?, que Cristo había muerto, ¿no?, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, no solamente que murió, sino que Él fue sepultado, y no solamente fue sepultado, sino que Él fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿no? Y que le apareció a Pedro, porque Pedro es Cefas, y después a los 12. El apóstol Pablo les enseñó eso a los hermanos, ¿no? Y ellos tenían que permanecer en la enseñanza que él les había dado, para que ellos pudieran alcanzar la salvación de todo engaño, de toda confusión, de toda carnalidad, de todo pensamiento
¿no? O sentimiento de la carne o del alma no regenerada. Después apareció a más de 500 hermanos, fíjese, a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Ahora, después apareció a Jacobo, a Santiago, después a todos los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Eso lo podíamos ver en el libro de Lucas 24, ¿verdad? Lucas 24, 50. Y entonces el postrero dice, al postrero de todo, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Vio? Como un abortivo. Como una persona que fue un despreciado, un no querido. Le apareció a él. Entonces me apareció a mí. Y eso nosotros sabemos que lo podemos leer en eso, en el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 9, versículo 3 al 17. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice en el versículo 9. Él se considera el más pequeño, por eso Pablo significa pequeño, y Saulo significa el más grande. Pero él se consideraba pequeño, el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Voy a poner de frente porque si no es como que mi imagen está de costado. Dice, yo que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, por supuesto, él no era digno, según él, no era digno de haber sido llamado apóstol, porque era perseguidor de la iglesia de Dios. Fíjese la gracia, ¿no? La gracia. El mensaje de la gracia coloca a lo vil, a lo menospreciado, lo pone en un lugar alto. Pero claro, el apóstol Pablo, él se rindió a los pies de Cristo. Él no cuestionó a Dios por lo que había sucedido en su vida, sino que él se rindió y estuvo dispuesto siempre en su intención, él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y entonces él fue puesto, sintiéndose él el más pequeño, fue el más grande de los apóstoles. ¿Por qué fue el más grande de los apóstoles? Porque los otros apóstoles no recibieron el mensaje de la gracia como lo recibió el apóstol Pablo. No recibieron ellos. Pero Pablo sí, Pablo recibió el mensaje de la gracia, completo. Pero bueno, pero por gracia de Dios soy lo que soy, dice, por la gracia. Es decir que eso hay que entender perfectamente. Usted es lo que es o porque nació de Adán o porque nació de Cristo. Si usted nació de Cristo, entonces usted tuvo un nacimiento en gracia. La gracia trabaja en nosotros, la gracia nos va formando, dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreficaros y daros la herencia. La gracia nos forma a nosotros, invierte poder en nosotros, invierte en nosotros tiempo, ¿no? La gracia hace un trabajo en nosotros y entonces somos lo que la gracia ha hecho. Y nosotros nunca podemos decir la gracia hizo de mí un mentiroso, un adúltero, un borracho, un ladrón, un egocentrista. No podemos decir eso, porque la gracia no hace esa obra. La obra que la gracia hace en nosotros es reproducir a través de nosotros la vida del nuevo hombre, la vida de Cristo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces, porque también en Romanos capítulo 1, 5 dice que se nos fue dado la gracia, ¿no?, para la obediencia de la fe. ¿Cómo nos forma la gracia a nosotros? Por medio de obedecer a la fe. Por medio de que nosotros, ¿no?,
contamos las cosas que no son como si fuesen. Entonces la gracia hace en nosotros su obra. La gracia nos examina a nosotros nuestra intención, como hablaba el hermano Nicolás en unos cultos atrás, o el programa de radio. La gracia nos examina y Él sabe la intención del corazón del hombre, cuál es la intención. Y conforme a la intención que hay en nosotros, entonces obra en nosotros o no obra. Hace su trabajo. Y entonces nosotros ahora somos lo que la gracia hizo. Hace más de 30 años que conocemos el mensaje de la gracia. ¿No? El mensaje de la gracia. Más de 30 años. Tal vez, no sé si llega a los 30, hermano, pero por ahí cerquita estamos. Y la gracia operó en nosotros. Operó muchos años. Nos trabajó incansablemente en nosotros. Nos fue dando la forma. ¿No? La forma del nuevo hombre. Lo que dice en Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, eso se usa una realidad en nosotros. ¿Vio? Se hizo una realidad. Porque dice Romanos 12, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por haber invertido tu vida en mí, por haber trabajado conmigo, Señor. Ahora, y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Quiere decir que la gracia puede ser vana? Y sí. ¿Cuándo es vana? Cuando no produce, porque vano significa que no produce. Cuando una persona no se rinde a la gracia. La gracia está trabajando, pero esa persona no se rinde, se resiste. Entonces la gracia se hace vana. Pero con nosotros no fue vana la gracia. Con nosotros la gracia hizo, ¿no?, una nueva creación. No solamente una nueva creación, sino un hombre espiritual. Un hombre maduro espiritualmente. No decimos que lo hemos alcanzado todo, pero una cosa hacemos, por medio de la gracia nos extendemos. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. La gracia de Dios trabajó y trabajó, primeramente en Pablo, ¿no? Y después trabajó en otros a través de Pablo. Por eso, hermanos, qué maravilloso esta presentación del apóstol Pablo. Él, siendo el más pequeño de los apóstoles, llegó a ser el más grande. Llegó a ser más grande que todos los apóstoles. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Se da cuenta? Muchos han creído por medio de ellos. Nosotros hemos creído por medio de Pablo. Alabado sea el Señor. Y si Cristo es predicado, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, perdón, voy a leerlo de nuevo, hermano. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Fíjese, ¿vio? ¿Cómo dicen que no hay resurrección de los muertos si Cristo resucitó? Si nosotros le hemos enseñado a ustedes que Cristo resucitó, ¿vio? Porque se le apareció a Jacob, a los apóstoles, y el postrero se me apareció a mí, ¿no? También les enseñé que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si los muertos no resucitan,
¿Cómo no van a resucitar si Cristo resucitó? ¿Vio esta buena noticia que la gracia tiene para todos nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, dice, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Acá hay una resistencia a la verdad. Acá hay una oposición a la predicación del apóstol Pablo. Y usted tiene que entender que muchos se van a oponer a su predicación y a mi predicación también. No crea que todos lo van a aplaudir por lo que usted habla o por lo que yo pueda hablar, de ninguna manera. ¿No? Al contrario, van a resistir la enseñanza. Ahora dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Ya más claro, échele agua. Pero Cristo resucitó. Y entonces, si Cristo resucitó, nosotros tenemos una esperanza de resurrección, ¿verdad? Y eso es una buena noticia. Esa es la gracia, dar buenas noticias. Nosotros no estamos para dar malas noticias, nosotros estamos para dar buenas noticias, porque somos de bendición. Entonces, y si Cristo nos resucitó, vana entonces en nuestra predicación y vana también en vuestra fe. ¿No? Todo es vano, es decir, nada, todo lo que ustedes están viviendo no va a producir nada, no van a alcanzar nada, decía Pablo, pero no es así. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Acá está hablando como dicen que Cristo no resucitó. Y entonces los muertos no resucitan. Cuando el Señor lo disponga. Entonces, ¿Cristo no resucitó? Cristo resucitó. ¿Usted lo cree? Yo también. Creemos que Él está en el cielo, sentado en el trono de Dios, intercediendo por nosotros. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, entonces el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio perfecto y Cristo quedó sepultado para siempre en el infierno. Pero Cristo resucitó. Y eso da evidencia que el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue aceptado por Dios. Porque la resurrección de Cristo es la derrota de Satanás. La resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos hace hombres justos a nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Son perdidos los que durmieron en Cristo, los que mueren en Cristo, entonces están perdidos si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, porque nosotros esperamos en el Señor. Esperamos que el Señor venga en las nubes para llevarnos con Él, ¿no?, a las bodas del Cordero. Esperamos que los hermanos puedan resucitar de entre los muertos para poder presenciar las bodas del Cordero. Esperamos que aquel que resucitó de entre los muertos venga a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Esperamos nosotros en Cristo. Ahora, si Cristo nos resucitó, somos los más miserables de todos los hombres. Nuestra fe es una estupidez. Nuestra fe, nuestra creencia es vana. Pero el apóstol Pablo en el 20 dice, más ahora
Cristo resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cristo resucitó, hermanos. ¿De dónde resucitó? De los muertos. Alabado sea el Señor. Qué maravillosa esperanza. Qué maravillosa esperanza que tenemos, amados, sabiendo que algún día partiremos de este mundo, pero volveremos nuevamente a este mundo con un cuerpo resucitado y glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Más ahora Cristo resucitó de los muertos, ¿no? Porque si no muere, ¿cómo va a resucitar? Primeramente tiene que morir para resucitar, ¿no? Y nosotros sabemos cómo Dios lo resucitó a Cristo de entre los muertos. Y fíjese que Cristo fue las primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora fíjese, Cristo resucitó. ¿Eso para qué? Para que nosotros tengamos esperanza. ¿Vio? Para que nosotros no veamos las luchas y las pruebas. Para que nosotros no nos desanimemos por la demanda de esta nueva vida, porque es una demanda muy para la carne, por supuesto. Es una demanda muy, muy grande. Que nosotros no miremos la demanda, sino que miremos las promesas, que miremos la esperanza. Ahora Cristo resucitó de los muertos y dice que es primicia de los que durmieron. Antes resucitaron otros hombres antes de Cristo. Y entonces, ¿por qué Cristo es la primicia? Si otros resucitaron antes. Porque Cristo resucitó y nunca más volvió a morir. Él vive para siempre. Muchos han resucitado, pero han muerto. Pero Cristo resucitó de los muertos y Él no muere más, no puede morir. El día que nosotros muramos, partamos de este mundo, aunque nosotros no vamos a morir porque lo que muere es nuestro cuerpo físico, ¿no? Por lo menos morimos para este mundo. El día que nosotros muramos para este mundo, nosotros vamos a resucitar. Y cuando resucitemos, esa resurrección va a ser para siempre. Porque ¿hace cuánto que murió Cristo? Casi 2000 años y Él vive todavía. Y va a seguir viviendo por la eternidad. La muerte no tiene potestad sobre nuestro amado Señor. Y entonces nosotros tenemos que tener esta esperanza. Hoy la muerte camina por donde quiera. Camina por los hogares, camina por los hospitales, por las clínicas, camina por el cementerio, camina por todos lados la muerte. ¿Vio? Pero llegará el día que no va a poder caminar. No, porque la muerte va a ser tomada juntamente con Satanás y va a ser lanzada en el lago de fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. La muerte no va a imperar más. Pero ahora tenemos la promesa y tenemos la esperanza. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, y eso por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán resucitados o vivificados, vueltos a la vida, con un cuerpo humano, como un cuerpo humano semejante al que tenemos ahora. Entonces, Pablo introduce este tema de la resurrección de los hijos de Dios, ¿no? Para dar a entender, por un lado, es una interpretación mía, hermano, ¿no? Que el Evangelio es buena nueva, es buena noticia. Imagínese, después de alcanzar la madurez espiritual, después de alcanzar el ser maduro, crecido y desarrollados en Cristo, después de alcanzar la común fe, todo, resulta que nos morimos y no hay resurrección. Pero no, hay resurrección. Pero dice así, fíjese, acá el apóstol Pablo va a aclarar la manera en cómo vamos a resucitar. Porque todo tiene orden. La Biblia es un libro ordenado.
perfectamente y milimétricamente ordenado, mas cada uno en su orden, dice. Quiere decir que hay un orden. ¿Para qué? Para ser resucitado, porque viene acá abajo en el 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán resucitados o vivificados, pero cada uno en su orden. Acá la palabra orden del griego da a entender que significa cada uno en su fila. Quiere decir que hay fila de resurrección, cada uno en su fila. A ver un segundito, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y dice, cada uno en su debido orden. Del griego la palabra es tazo, tazo, que significa fila. Cada uno en su fila. No vamos a resucitar todos en la misma fila, ¿no? Sino que va a haber tipos de resurrección. Va a haber fila de resurrección. No va a haber una sola resurrección, o va a haber una sola resurrección, pero cada uno en su fila, ¿no? Vamos a profundizar un poco más. Entonces, ¿cuál es la primera fila? La fila primera es la esposa, los vencedores totales, aquellos que vivieron por la fe y vencieron todo por la fe. Bueno, pero no nos salgamos, no nos adelantemos, dice el apóstol Pablo. Cada uno en su orden, Cristo primero, las primicias, los primeros, luego los que son de Cristo, en su venida. Quiere decir que en la venida del Señor no van a resucitar muchos hermanos que no resucitaron antes. Ahora, luego los que son de Cristo, dice. Ahí en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, si usted me quiere acompañar en la lectura, hermano amado, hermana, 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice así. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Primero se levantan los que durmieron con Cristo, los que están descansando con el Señor. Ellos son los primeros. No precederemos, es decir, que nosotros no vamos a ser transformados antes que ellos. Nosotros no vamos a recibir un cuerpo resucitado antes que ellos, sino que ellos van a recibir un cuerpo resucitado y glorificado antes que nosotros. Porque ese es el orden que Dios estableció. Después nosotros. Entonces dice, en el capítulo 15, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Quiere decir que, ¿cuándo va a entregar el reino al Dios y al Padre? Eso lo va a entregar cuando se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Él va a entregar su reino al Padre. Cuando habrá quitado todo imperio, Cristo va a quitar todo imperio, ¿no? Toda potencia y toda potestad. La va a quitar completamente de la tierra. Eso va a dejar de ser el imperio de la muerte, el imperio del diablo y el imperio del pecado. Todo eso va a ser quitado. Alabado sea el Señor. Porque es menester, dice el versículo 25, que Él reine, que Cristo reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso sabemos que Él tiene autoridad sobre todo enemigo,
pero en aquel tiempo Él va a poner a todos sus enemigos debajo de su pie, es decir, en el infierno, en el lago de fuego. Gloria al nombre del Señor. Usted puede leerlo en el Salmo 110, en el versículo 1 en adelante. Porque es menester que Él reine, es necesario, hasta que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, el último enemigo, el último postrer significa el último enemigo, que será desechado, que será deshecho, será la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí en Apocalipsis 20:14 podíamos leer, hermano, a ver qué dice. El postrer enemigo que desechado es la muerte. 20:14. Dice así. Vamos al 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Yo? Entonces, fíjese, hermano amado, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies, el Señor. Y el postrer enemigo que será deshecho es la muerte. Que así que vio que ahora tomamos agua y parece que nos da vida, pero realmente como el agua está contaminada por la caída del hombre nuevo, del viejo hombre, entonces todo produce muerte. Aunque parece que no da vida, pero todo produce muerte. Porque la muerte todavía no fue, digamos, deshecha. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas que están sujetas a él, claro está exceptuado aquel que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, el Padre no está sujeto a él. Mas luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces él también, el mismo Hijo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Padre, Dios, sea todas las cosas en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán ellos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? No, porque ellos creen que si se bautizan por los muertos es porque están creyendo en la resurrección. Porque nosotros peligramos a toda hora. Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si por la gloria que en Cristo a vosotros tengo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. No, porque lo único que respiramos es muerte. Aunque parece que respiramos vida, pero respiramos muerte. Por eso envejecemos y por eso morimos en nuestra carne, en el cuerpo humano. Pero el día que la muerte no sea que la muerte sea vencida, que la muerte sea de... Porque dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. En el versículo... Será cuando la muerte sea deshecha y cuando la muerte sea lanzada en el lago del fuego, en el lago de fuego, entonces la muerte y el Hades van a ser lanzadas allí. Entonces nada, el aire que nosotros vamos a respirar con ese cuerpo resucitado y glorificado va a ser un aire que solamente va a tener vida. Nos va a dar tanta vida esa nueva atmósfera que el Señor va a traer acá en la tierra, que no va a haber un parásito, no va a haber un mini parásito, no va a haber una partícula, una célula, un núcleo, no que pueda producir la muerte, nada. Todo eso va a ser cambiado completamente por el Señor. Alabado sea el Señor, ¿no? Y dice, de modo que harán, vamos un poquito, porque nosotros peligramos a toda hora, y si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día morimos cada día morimos nosotros.
Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? ¿Para qué sufrimos tanto? ¿Para qué padecemos tanto como cristianos? ¿No? ¿Para qué no vivimos la vida del mundo y los placeres de este mundo si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos y mañana moriremos si los muertos no resucitan. No erréis, dice el apóstol Pablo, no erréis. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, echan a perder las buenas costumbres. Eso podíamos leer ahí en Gálatas 5, versículo 9, donde la palabra del Señor dice así: un poco de levadura lauda toda la masa. No tenemos que aceptar conversaciones que nos lleven a nosotros a negar lo que Dios dice. ¿Vio? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. ¿Vio? Estén despiertos, debidamente despiertos. Y no pequéis. Y no pequen, porque hay resurrección. Hay resurrección y el pecado a nosotros, de alguna manera, nos, entre comillas, nos condena. ¿A qué nos condena? A que no resucitemos en la primera, en la segunda fila, en la tercera fila. ¿No? Hay condenación. ¿No? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo hablo. Pero hay algunos que no conocen a Dios, dicen conocer, pero no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, no vivirían conforme a la carne. Más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿No? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Esa es una buena pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Tiene que morir. La semilla que se planta es una semilla no que está muerta, pero una vez que usted la pone en la tierra, se rompe la cáscara y sale la planta. Primero tiene que morir. Y lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. No se resucita si no muere antes. Y lo que siembra no se siembra el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Nosotros sembramos, sepultamos un cuerpo humano. ¿Y qué va a resucitar? Un cuerpo humano no puede resucitar, como dicen los budistas, ¿no? Que ellos creen en, ¿cómo se llama? En que usted muere y puede resucitar como una hormiga, o puede resucitar como un animal, o como una planta. No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que conforme a lo que nosotros sembramos. ¿Qué sembramos? Un cuerpo humano. ¿Qué va a resucitar? Un cuerpo humano. ¿Vio? Si usted siembra maíz, semilla de maíz, va a salir maíz. Si usted siembra trigo, va a salir trigo. Si usted planta una semilla de manzana, va a salir manzana o pera. No puede salir otra cosa, porque es según la semilla, es según lo que uno siembra. Y nosotros cuando morimos, ¿qué muere? Nuestro cuerpo humano, entonces va a resucitar un cuerpo humano. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Qué precioso es tener esta esperanza, ¿verdad, hermano? ¿No se alegra de tener esta esperanza? De que usted va a tener un cuerpo humano resucitado, glorificado, que nunca va a morir, que vamos a vivir eternamente y para siempre, ¿no? Aquí en la tierra, porque la tierra va a ser cambiada. Pero fíjese, más Dios le da el cuerpo como quiso.
A cada simiente su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Entonces, ¿qué cuerpo vamos a recibir nosotros? El que sembramos, el que sepultamos. Por eso, veo que si usted tiene una bolsa de semillas de girasol y resulta que ahora usted no la siembra esa semilla, sino que la quema, ¿no? La quema. Entonces, ¿con qué cuerpo va a resucitar? Porque primeramente que no fue sembrada la semilla, fue quemada. Entonces, fíjese en este tiempo, hoy se queman los cuerpos de las personas que tienen coronavirus y no voy a entrar en hipótesis ahí. Yo solamente estoy pensando, hermano. Toda carne no es la misma carne, dice. Mas una carne ciertamente es la de los hombres. Entonces, si sembramos un cuerpo de hombre, va a resucitar un cuerpo de hombre. Otra carne es la de los animales. Si sepultamos un cuerpo de animal, en la resurrección va a resucitar un animal. Otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Según el cuerpo que hemos enterrado, ese va a resucitar. Y hay cuerpos celestiales, y acá está hablando, cuando habla de lo celestial, ahí está hablando de la gloria de cada cuerpo, porque no todos los cuerpos tienen la misma gloria. Entonces, cuando habla de lo celestial, está hablando de la gloria de los cuerpos. Entonces, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de lo celestial. Hay una gloria que es del cielo, de lo celestial, y otra la de lo terrestre. Otra es la gloria del sol. Fíjese, una cosa es la gloria del sol, quiere decir que algunos cuerpos van a alcanzar a manifestar la gloria del sol. ¿Vio? Una gloria celestial. Y hay otra que es la gloria de la luna, una gloria inferior. Es decir, que los que alcancen la gloria del sol en sus cuerpos van a irradiar una luz tan potente como el sol mismo. Una sola persona. Imagine 10 millares de personas irradiando esa luz. La luz que va a haber ahí. No tenemos ni idea nosotros. Ni idea tenemos de la luz que se va a irradiar. Porque la esposa, los vencedores son 10 millares de millares. Imagínese la gloria que va a haber ahí. Otra es la gloria de la luna, dice. ¿No? A muchos hermanos van a alcanzar la gloria de la luna. ¿No? Y bueno, y esa gloria es inferior. ¿Por qué? Porque el sol tiene una gloria mayor. La luna tiene una gloria grande, pero el sol tiene una gloria más grande. Una es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, que es una gloria inferior a lo de la luna y mucho más inferior que la del sol. Porque una estrella, dice, una estrella es diferente de otra en gloria. Es decir, que no todas las estrellas van a recibir la misma gloria. Yo creo que eso es debido a que cuando más lejos está del sol la estrella, es cuando menos ilumina. Cuando más cerca está del sol, más ilumina. Bueno, pero eso es una interpretación, hermano. Así también es la resurrección de los muertos, ¿vio? Así también la resurrección. Se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. ¿Vio? Como dice en el versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. ¿Vio? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Fíjese, ¿y a qué está haciendo referencia? ¿No? Porque nosotros vamos a tener un cuerpo humano, pero no va a haber sangre en ese cuerpo.
Los cuerpos que tienen sangre, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Vio? Nosotros en el cuerpo resucitado, vio que Cristo, cuando Él resucitó, que es el primero que resucitó, dice, y que no muere, que permanece, Él no tiene sangre en su cuerpo, porque su sangre fue derramada hasta la última gota. Y entonces, ¿cómo puede vivir sin sangre? Porque cuando nosotros tenemos un cuerpo humano, humano en el sentido de Adán, entonces lo que le da vida al cuerpo es la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la vida de la carne está en la sangre, pero nosotros vamos a tener un cuerpo humano semejante al de Cristo, pero sin sangre. Vamos a tener una vida como la que tiene Cristo, no, porque vamos a ser resucitados como Cristo fue resucitado por medio del poder de Dios. Vamos a estar sostenidos por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, lo hermoso que es entender todo esto? Si nosotros no entendemos todo esto, no nos podemos gozar. Todas estas cosas, lógicamente que los hermanos van a tener muchas preguntas y que después me las van a hacer, seguro. Bueno, entonces dice, 1 Corintios 15, dice que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. ¿Por qué? Porque no se va a echar a perder nuestro cuerpo humano resucitado. No se va a echar. Ahora sí, este cuerpo se va a corromper. Y aún vemos a través de los años cómo se va corrompiendo este cuerpo. Si no fuera por el Espíritu Santo, ya estaríamos, nuestro cuerpo ya estaría en la sepultura, pero el Espíritu Santo le da vida, ¿no? Hasta el día que el Señor diga basta. Se siembran en vergüenza, ¿no? Lógico, se siembra en vergüenza, se levantará en gloria, ¿no? Vamos a levantarnos con tanta gloria, porque una es la gloria del sol, la otra es la gloria de la luna y la otra es la gloria de las estrellas. Se siembra en flaqueza, tan débiles somos humanamente, se levantará con potencia. Vamos a tener un poder, hermano, vamos a tener un poder como el que tiene Cristo hoy. Alabado sea el Señor. Nuestro cuerpo va a ser muy poderoso. Se siembra cuerpo animal, se resucitará, porque somos animales, ¿no? El hombre es un ser animal, por así decirlo, ¿no? Se siembra un cuerpo animal, se resucita un cuerpo espiritual. Pero es cuerpo, es un cuerpo. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito y fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Donde nosotros vayamos el día que tengamos nuestro cuerpo resucitados y glorificados, donde nosotros vayamos va a haber vida, va a producir vida, nada de muerte. ¿Vio? Entra el hombre en la escena de algún lado y se muere todo. La presencia del hombre en un lugar virgen, en un lugar, digamos, de la naturaleza virgen, termina muriendo. Porque el hombre lleva consigo la muerte. Mas lo espiritual no es primero. Primero lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. ¿Vio? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿cuál terreno, así como Adán, tales también los terrenos? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Como es el Señor, así vamos a ser nosotros. Como trajimos la imagen del terreno, vio que trajimos la imagen del terreno de Adán, terrible, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos, dice. Esa es la esperanza. Alabado sea el Señor. Como dice en Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Pueda usted leerlo, hermano. Este es un lindo pasaje. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial.
Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Vio? No pueden heredar el reino de Dios ni la sangre ni la carne, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ahí no va a haber incorrupción, no va a haber nada, nada, nada que se corrompa va a estar ahí en el cielo nuevo y la tierra nueva. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente dormiremos, mas no todos seremos transformados. Alabado sea el Señor. No todos seremos transformados. Eso para entender un poquito vamos a leer Filipenses 3, versículo 21. Dice en el 20, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar todas las cosas. Fíjese qué maravilloso, hermano, la esperanza. ¿Vio? Pero acá dice que no todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. Que dice sin corrupción, no tendrán nada que pueda corromperse en ellos, ¿no? Y nosotros seremos transformados en un abrir de ojos, en una milésima de segundos, y nosotros que estamos vivos, que somos vencedores totales, que aceptamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que hemos obedecido a la fe, que nos hemos dejado transformar por medio de la gracia maravillosa que nos ha sido revelada por medio de la predicación y por medio del Espíritu Santo, nosotros seremos transformados. Aunque no estemos muertos, seremos transformados. ¿Cuánto nos llevará en un abrir y cerrar de ojos? Porque es menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Vio? Es necesario, dice. ¿No? Porque es menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir que no va a morir nunca más. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, sepulcro, tu victoria? Y eso es lo que va a pasar, porque la muerte va a ser sorbida. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Isaías 25:8 podíamos... Isaías 25:8, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y destruirá la muerte para siempre. Y destruirá la muerte para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de los rostros. Y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Vio? Entonces, sorbida, destruida va a ser la muerte, con victoria. Y va a haber un grupo que va a decir, un grupo de vencedores: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Porque ellos no van a morir. La muerte no lo va a traspasar a ellos. Y entonces ellos van a resucitar y van a decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? No me pudiste alcanzar, porque Cristo vino y yo me fui con él. En un abrir y cerrar de ojos fui transformado. ¿Vio? En un momento, en un abrir y cerrar, a la final trompeta, ¿no? Fui transformado, fui levantado, sin corrupción. Y entonces fíjese, ¿y qué vamos a decir? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y los que durmieron con Cristo, ¿no? Que la muerte cree que los tiene ahí, ¿no? Que son de ellos,
o de ellas, los que murieron con Cristo, ellos van a ser resucitados. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Los que viven. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Le van a decir, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Como que el sepulcro los quería detener allí, pero no puede detener el sepulcro a los vencedores, a los que son salvos, a la primera fila, no los puede detener. La sepultura no nos puede detener a nosotros. Y va a haber un grito cuando nosotros estemos en la sepultura, vamos a resucitar, y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿No? Eso también dice en Romanos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y dice más, Dios gracia que nos ha dado la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Él nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nosotros nunca hubiéramos alcanzado la victoria por medio de algún esfuerzo, sino por medio de la fe. ¿No? La fe, por la fe declaramos que Cristo venció todo. ¿No? Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al nombre del Señor. Ya terminó mi tiempo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes, ¿vio? Inamovibles, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. No sabiendo que hay una esperanza, sabiendo que hay una meta, sabiendo que podemos alcanzar una mayor gloria, una mayor resurrección, un cuerpo que irradie la gloria del sol, ¿no? Por eso, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor bendiga, amados del Señor, ¿no? Esta palabra, que esta palabra usted la pueda escuchar y volver a escuchar, y ore al Señor para que el Señor le dé mayor entendimiento. Les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo a todos, hermanas y hermanos, niños, jóvenes, a todos en el nombre de Jesús. Padre Santo, estoy delante de tu presencia para darte la gracia por esta hora de programa que pudimos hacer a través de Facebook. Bendice que esta palabra corra, que el viento, Señor, se la lleve, a fin de que muchas personas la escuchen y puedan ser transformadas por tu poder a través de una vida rendida. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados. Buenas noches, que descansen y guárdense, cuídense y no salgan si no es necesario, hermanos.